Gracias te damos, Padre, por este día tan maravilloso. Yo sé que con tantas cosas y tantas noticias que a veces nos bombardean y a veces nuestro corazón se duele, se angustia cuando sabemos pues todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Las tragedias y todo eso, pero para eso también tú derramas abundancia en nosotros, para que nosotros también podamos ser de bendición a otros. Gracias, Padre. Gracias, porque entre más damos, más nos das. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este tiempo, porque sabemos que tienes una palabra preciosa, especial, poderosa y personal para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con Santiago. Estamos en el segundo capítulo eh, de Santiago y ya hemos visto cómo se va desarrollando este, este libro o esta carta, ¿verdad? Y esta carta que es muy controversial, ¿por qué? Porque ya vemos que cuando tomamos un versículo solito y lo sacamos, lo extraemos de lo que es, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que hemos ya repetido, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y también, fíjense cómo en Santiago mucha gente ha tomado esta parte de esta carta, ¿verdad? Para decir que debemos estar en pobreza, que debemos estar eh, que Dios no ama las riquezas, ¿verdad? O sea, no quiere dar riquezas y que pues los ricos, ¿verdad? Como ahorita en nuestro contexto nacional o cultural se ha hecho esa división, ¿verdad? De la riqueza, ¿verdad? Es que los ricos y los pobres, y primero los pobres, y oímos tantas cosas que nos enfocan nuestra mente y nuestro corazón precisamente en las riquezas. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere, ¿verdad? Porque aquí hace unos contrastes, Santiago, muy interesantes acerca de los ricos y los pobres, ¿sí? Y estos contrastes nos ayudan a ponernos en contexto sobre verdaderamente lo que Dios está hablando, cuál es la verdadera riqueza y que obviamente lo vemos en la oración, ¿verdad? También en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro diario pan. Sí, sabemos que todo don perfecto, dice Santiago, proviene de lo alto, que la provisión viene de Él. Sí, muchas veces me dicen, ay, es que el diezmo, o si doy más o si doy menos. Y yo les digo, mira, Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Y si tú no quieres dar, pues eso es situación tuya, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la salvación. Pero Él va a usar a otra persona porque sabes qué, Él lo que quiere es que nos enfoquemos en cuál es el corazón, porque el dar nos enriquece a nosotros. Y ahorita vamos a ver varias de estas contrastes, ¿verdad? Y empieza el capítulo 2 hablando de que no tengamos una actitud de favoritismo. Y favoritismo en este sentido nos habla que Dios no hace acepción de personas. Pero fíjense cómo Dios dice, quita tus ojos de las cosas que están aquí en el mundo, dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa andrajosa, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Y qué nos dice esto? Fíjense, muchas veces estaba leyendo en una crónica, ¿verdad?
que en aquellos tiempos había lugares en donde la gente podía ir a rentar ropas lujosas y anillos que obviamente no podían comprar. ¿Por qué? Porque querían entrar y que les dieran los mejores lugares. ¿Qué cosa? Imagínense qué mentira y qué engaño, porque ellos mismos se engañaban a ellos mismos y engañaban a los demás también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas ropas lujosas ni siquiera las podían comprar, pero era tanto su afán, ¿sí? De estar al frente y de que la gente les rindiera pleitesía, que inclusive llegaban a esos extremos. Y luego pues ya iban y los regresaban y pues ya, ¿verdad? Y por eso decía Santiago, que nos viéramos al espejo. Yo ahora cada vez que me levanto, y me veo en el espejo, digo, ¿qué estoy viendo? Ya me estoy viendo aquí y acá y que si X o Y, ¿verdad? No, tenemos ahora, cada vez que me levanto y veo en el espejo, como dice Santiago, vete hacia adentro, hacia adentro. ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? De hecho, en unas pláticas que tuvimos para entrenamiento de matrimonios, siempre el enfoque en la mañana era con tu esposo, con tu esposa, muchas veces con esa persona, con los hijos o con quien estaba bajo tu techo, era preguntar en un momento especial, ¿cómo está tu corazón? Eso por un lado te desarma, por un lado te quita la careta y te hace pensar y te hace conectarte con esa persona para realmente tener una conexión. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y salimos corriendo y no nos conectamos ni con nuestro esposo, ni con la esposa, ni con los hijos? ¿Por qué? Porque ya estamos sobre el desayuno, sobre lo que tengamos que hacer, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, inclusive yo pues salgo y estoy aquí y bueno, digo, si no tengo esposo, si ya los hijos se te fueron porque ya se casaron, etcétera. Pero tienes que conectarte con la primera persona que tienes que conectarte es con Dios. Y ahorita estoy pensando, ¿por qué no levantarnos en la mañana y pensar cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hoy, esta mañana de mí? Porque aunque no lo creas y pensamos que Dios es alguien lejano que está allá, qué hermoso que sería que alguien te dijera en la mañana. Solamente te hablo para preguntarte cómo está tu corazón hoy. ¿Sí? ¿Hay algún pesar, alguna preocupación? Porque somos humanos y nos preocupamos y son cosas que muchas veces traemos ese peso en el corazón y el solo hecho de darnos cuenta que tenemos eso, podemos ahora sí que nos damos cuenta poner eso a los pies también del Señor y Él te va a mostrar y Él te va a decir, porque fíjense lo que dice del hombre rico. Muchas veces en la mañana nos despertamos y estamos pensando, pues tengo que hacer este pago, tengo que ir acá, tengo que hacer esta cuestión de trabajo, etcétera. Aunque digo, y no tiene que ser trabajo que tengamos un horario, un trabajo, pero pues en la casa, en todas partes, siempre hay trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que habla el Señor acerca de las riquezas para regresarnos. Vamos a Levíticos 19:15, que creo que ya lo repasamos. Y es que estaba leyendo otra vez este pasaje y digo, cómo muchas veces tenemos una idea errónea de lo que muchas veces la gente nos dice, ¿verdad? O escuchamos. Y por eso decimos, ay, pues una persona, ¿verdad? Que me comentaba, es que yo estaba pidiéndole algo a Dios y hice votos de pobreza. Y yo digo, pero
No, nunca debemos de hacer votos de pobreza. Al contrario, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué hizo con Salomón? ¿Qué hizo con David? Pero hay una advertencia y eso es lo que nos dice aquí Santiago. Levítico 19:15. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y obviamente después de eso, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Y yo me acordaba, y en eso me acordé ahorita también, ¿verdad? Cuando estaba repasando. Y digo, qué importante es pensar cada vez que vayamos a emitir un juicio, con la misma vara que midas, serás medido. Y a veces tengo que recordármelo. Y una vez que lo recuerdo, mejor no hablo, mejor no emito el juicio. ¿Cuántas veces pedimos, Señor, justicia, justicia? Sí, porque vemos muchas cosas injustas en la vida, ¿verdad? Y en todo lo que vemos. Y ahora que estamos yendo al penal, de verdad que hay tanta injusticia. La justicia del hombre es tan fallida, tan perversa, tan torcida. Yo digo, Señor, no existe la justicia humana, pero tú nos pides que hagamos justicia al pobre. Y esto es un mandato para nosotros también. Debemos buscar la justicia para, como aquí nos dice, ¿verdad? Con justicia juzgarás a tu prójimo, ¿sí? No andarás chismeando entre el pueblo. Entonces acordémonos, con la misma vara que somos medidos, que medimos, seremos medidos. Y más que justicia, yo clamo por misericordia. Señor, ten misericordia, porque dice también aquí en Santiago que la misericordia va más arriba que la justicia. Qué importante es entender eso, ¿sí? Porque si pedimos justicia, pues la justicia para nosotros primero. Estamos pidiendo justicia para el otro, también para nosotros. Y yo me pongo a pensar, si verdaderamente Dios me tratara con justicia, yo creo que ya no estuviera yo aquí. Vamos a pensar cuántas cosas hemos transgredido, cuántas veces al día transgredimos la ley del Señor, ¿sí? Pero vamos a ver precisamente para qué es la ley aquí. Y dice, no han venido a ser jueces con malos pensamientos. Y luego dice, fíjense, hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Aquí viene el contraste. ¿Qué queremos ser? Ricos ricos en fe y herederos del reino que Él prometió, pero ¿a quiénes? No porque seas pobre, entonces automáticamente ya tengas, eso es lo que tenemos que ver, ya tienes el 80% ganado. No, fíjense, dice, los pobres son ricos en fe y Él escoge a los pobres, pero él habla en las bienaventuranzas, y recuerden que Santiago siempre se refería mucho a las bienaventuranzas de Jesús. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque saben para qué son las riquezas y ellos se sitúan adecuadamente enfrente del Señor, porque sabemos que sabemos, ¿sí? Que las riquezas no son nuestras, son del Señor. Fíjense, herederos del reino que Él prometió. ¿A quiénes? A los que lo aman, ¿sí? A los que lo aman. Pero Dios siempre estará precisamente del lado de los pobres. Y yo me puse a pensar y dije, Señor, ¿por qué hablas tanto de los ricos y de los pobres? Y cuando recuerdan
que cuando en un pasaje Jesús dice, siempre tendrán pobres allí a su lado. Y entonces yo pensé, pues obviamente que les da un lugar especial, pero también es para que nosotros entendamos, ¿sí? Que las riquezas son precisamente para bendecir, porque si no hubiera esa necesidad, pero habla de la riqueza en la fe del pobre. Y si no hubiera esa necesidad, ¿cómo va a fluir? ¿En qué vamos a pensar de cómo utilizar nuestras riquezas? ¿Sí? Siempre habrá pobres aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tanto nuestra riqueza material como nuestra riqueza espiritual es para que la demos, ¿sí? No es para nosotros. A mí me gustan mucho, ¿verdad? Y hay muchos programas y hay muchos retiros en que es para que tú te llenes y para que tú sanes. Pero yo siempre he pensado, ¿verdad? Y digo, ¿por cómo, Señor, tú nos sanas cuando vamos caminando en la fe y vamos sanando y vamos dando a otras personas? Me acordé precisamente de de los leprosos. ¿Se acuerdan? De los leprosos que les dijo Jesús, vayan. O sea, sí, los voy a sanar. Vayan y sí, aquí nos dice precisamente Laura, somos bendecidos. Vayan y preséntense entre los sacerdotes. Acuérdense que los leprosos ni siquiera podían entrar a ningún, al menos al templo, y no podían entrar ni a la ciudad. Estaban en un lugar apartado, en una ciudad allí apartada, los leprosos, y se tomaba como si fuera un castigo de Dios la enfermedad y eso no es así. Entonces, fíjense cómo le dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes, pero ellos todavía no estaban limpios, no estaban sanados. Ellos, dice la palabra, que obedecieron. Lo primero que hicieron fue obedecer y mientras iban caminando, pues entonces iban sanando, ¿verdad? Y vamos a ver, fíjense, y habla mucho Santiago de la ley real en el 8, ¿verdad? Dice, en la ley real conforme a la escritura. Y vemos cuál es la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Y por qué dice esto? Porque es lo que Santiago dice de lo anterior, que vamos a tratar a todos como nosotros quisiéramos que nos trataran, ¿sí? Y aquí no se trata de las de ropas lujosas, aquí no se trata de los anillos de oro, sino del corazón, ¿sí? Dice, fíjense, pero si muestran favoritismo, qué difícil, y aún a veces con los hijos, ¿verdad? Dice, si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces dices, bueno, pero yo ya no estoy bajo la ley, yo ya puedo hacer lo que quiera, estoy bajo la gracia. No, aquí te está diciendo, esto es el Nuevo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. Fíjense, y dice la palabra de Dios, porque eso es importante. En el 10 recuerden que dijimos, entonces, ¿para qué es la ley? Yo ya vivo bajo la gracia, yo ya puedo hacer lo que quiera. No, esto es el Nuevo Testamento. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿De todos qué? De todos los pecados, ¿sí? De todas las fallas. Y aquí lo vemos, lo ilustramos como una cadena que tiene eslabones, ¿sí? Y todo es una cadena gruesa, es una cadena que tiene candado y todo. Y ayer fuimos a ver una propiedad, ¿verdad? Y simplemente un solo eslabón lo habían roto y habían entrado y habían robado. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Precisamente un eslabón
que esté roto, ¿sí? Y eso es como lo equiparamos. Y también, fíjense, en la familia también tenemos que cuidar cada eslabón de nuestra familia. No queremos, acuérdense que ahorita es un ataque tremendo a la familia desde la situación cultural, gubernamental, política, de todo, mundial, el ataque a la familia que formó Dios, porque ahí viene la bendición de las generaciones. Entonces, cuidado, porque también cada eslabón, ¿sí? Hoy en la mañana que estábamos orando por nuestras generaciones y orábamos, ¿verdad? Algunas pues no tienen hijos o otras no tienen esposo o no tenemos, pero siempre, siempre tenemos una familia, porque tú y yo vinimos de una familia. ¿Has pensado en eso? ¿Sí? Y mucha gente dice, es que no tengo familia. ¿No tienes familia? Pues no naciste por generación espontánea, ¿verdad? Como pensaban las gentes cuando antiguamente que veían que el pan se llenaba de moho y decían, ah, pues ahí nacieron de generación espontánea. No, tú y yo venimos de una familia. Y si tú dices, pero ya no tengo porque me rechazaron, tienes la familia de Dios, porque Dios nos considera sus hijos. Quiere decir que tienes muchos hermanos, ¿verdad? Así que, pues, ora también por estos hermanos que Dios te dio. Y dice, fíjense, entonces, eh, y aquí viene el ejemplo, ¿verdad? No cometas adulterio y no mates. Ah, no, pero pues yo no cometo adulterio, sí, pero dice Santiago que el poder, fíjense cómo habla Santiago de la lengua, que tenemos mucho poder, inclusive podemos matar con la lengua, ¿verdad? Y fíjense, aquí viene algo, el versículo 12 para ya empezar del 14 y terminar eh, el capítulo. Dice, así hablen ustedes y así procedan. Aquí viene no nada más el hablar. ¿Cuántas veces nos quedamos nada más en el hablar? Voy a orar por ti, voy a hacer esto. Y sí, claro, hay momentos en que tenemos que hacer eso o dar una palabra, ¿verdad? Y eso es, hasta ahí Dios nos dice que hagamos. Pero fíjense, hablen, pero ¿y luego qué? Procedan, actúen, ¿sí? 12. Así hablen y procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, ¿sí? Y ya vimos todo esto, que todo se gira alrededor del amor. Si me aman, dice Juan 14:15, guarden mis mandamientos. Fíjese, el 13, ya que era lo que decíamos en un principio, ¿pides justicia o pides misericordia? Dice, porque el juicio será sin misericordia al que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué prefieres? ¿Justicia? Fíjate en la profundidad de este versículo. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo? ¿Cuántas veces no hemos mostrado esa misericordia en una discusión, en palabras que hemos dicho a otras personas, ¿sí? En situaciones? ¿Quieres tener la razón o verdaderamente ganar un alma para Cristo? Es muy importante este versículo, porque el juicio será sin misericordia al que no muestre misericordia, ¿sí? La misericordia triunfa sobre el juicio, apréndetelo. Y hay gentes como yo, la primera, siempre les digo, yo la primera, que
A veces queremos ser muy juiciosas, así, emitir juicios, ¿sí? Ay, es que esto es así y esto es así. ¿Sabemos nosotros lo que hay detrás de eso? ¿Sabemos lo que hay en el corazón de esa persona? Yo mejor pido misericordia, porque aquí lo dice claramente y lo voy a poner este versículo porque Dios me está hablando en este momento, ¿sí? En mi espejo, como a veces, como siempre los pongo, ya tengo post-its, ¿verdad? Pero bueno, quito uno y pongo otro, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios triunfó sobre el juicio contigo y conmigo, porque si de verdad Dios nos hubiera enjuiciado o nos enjuiciara ahorita, ¿cómo sería ese juicio? Con todo lo que hemos eh, hecho mal de los preceptos, de las leyes de Dios, ¿sí? Y ahora me dices, pues es que ahora, ¿por qué hablas tanto de la ley? Vamos a ver en Jeremías 31:31 lo que Dios dice. Fíjense, pero ahora vamos a hablar sobre la fe. ¿Por qué? Porque dices, ay, pues esto es nada más estás hablando sobre la ley y sobre la ley y que transgredimos la ley. Para eso está la misericordia. Pero, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el punto? Como ahora en el versículo 14 es un punto pivotal de lo que viene hablando acerca de la ley. Y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Y dice, ¿por qué viene esto de repente? ¿Cómo muestras la misericordia? ¿Cómo muestras la misericordia? ¿Para qué quieres la misericordia? Dios no necesita misericordia. Es que yo con Dios y yo sé, sí, pero Dios te está diciendo que esa misericordia que Él mostró contigo, tú la tienes que mostrar, porque el juicio viene. Y si tú no muestras misericordia, eso es de lo que está hablando del 14 en adelante. Dice, ¿no tienes obras? ¿Cómo se muestra la misericordia? ¿Cómo se mostró la misericordia de Dios? Mandando a su Hijo para que Él muriera en la cruz. Esa es la obra redentora de Dios. Así mostró su misericordia. ¿Y tú cómo muestras? Yo, ¿cómo muestro mi misericordia? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Fíjense, y aquí mucha gente dice, por eso, entonces tenemos que hacer obras para ser salvos. No, y vamos a ver por qué, porque cita a Abraham, ¿sí? Pero ¿acaso puede fe, esa fe? ¿Y cuál es esa fe? Y aquí lo explica con algo muy claro. Si alguien tiene una necesidad, si ves a alguien que tiene una necesidad, ¿sí? Y le dices, no tienen ropa, carecen de sustento, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntense y sáciense, pero no le das lo necesario para su cuerpo. Pues, ¿de qué va a servir eso? ¿De qué sirve? ¿Sí? Así también la fe por sí misma, no, si no tiene obras, está muerta. Entonces, si algo está muerto, pues ya no es, ya no es. A ver, tú le dices fe, pero es fe porque está muerta, ya se murió, ¿sí? Pero bueno, gracias Dios, porque tú puedes resucitar nuestra fe siempre. Así como decía Abraham, pues si ya esto está todo muerto, ¿cómo me vas a dar un hijo? Pues sí le dio un hijo, una descendencia tan grande como las estrellas. Fíjense, está muerta. Y luego aquí viene precisamente, nos muestra esta discusión. Me encanta
porque aquí Santiago nos dice, a ver, si alguien te dice esto, ¿sí? Porque sabemos que nos van a decir eso. A ver, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? Me acuerdo de pues un cuentito, ¿verdad? Que me mandaron que se llamaba el señor, la señora rana y el señor sapo. Y entonces decía uno, ay, pues vamos a comprar un pastel. No, no podemos porque este, estamos a dieta. Y decía el señor sapo, no, pero hay que tener fuerza de voluntad. Y entonces le dice la rana, mira, ya sé, vamos a dividirnos. Tú te quedas con la fuerza de voluntad y yo me quedo con el pastel y me lo como, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de discusión. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, muéstrame. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Muéstrame. Ya sé que vas y que cumples con todas las cosas que tenemos que cumplir, pero muéstrame tu fe sin las obras. Y ahorita, en estos tiempos, tenemos que ser radicales en cómo mostramos el amor del Señor, en cómo mostramos que somos, que somos cristianos misericordiosos, ¿sí? Y cristiano lo digo en el sentido amplio, en todo el que cree en Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? No estoy hablando de religiones, y que es el Salvador del mundo, y que somos seguidores de Él. Fíjense, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, a ver, ¿quién es el que puede comprobar el punto de estas dos personas? ¿Cómo le vas a comprobar? Porque la gente así somos. Queremos ver algo tangible. A ver, muéstramelo, ¿sí? Y saben que Dios es invisible, pero los hombres lo único que van a ver es esa muestra de Dios en nosotros. ¿Cómo muestras que tienes fe? A ver, dime, ponte delante de mí y muéstrame. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Muéstrame tu fe sin las obras. No tienes nada que mostrar, ¿sí? Y yo te mostraré mi fe. No está diciendo que no tenga fe. Dice, yo voy a manifestar. ¿Sabes por qué? ¿Cómo te voy a comprobar que tengo fe? Con la manifestación de esa fe por mis obras, ¿sí? Es una manifestación, no es un sustituto y no es para que yo me gloríe, sino que es para que ser testimonio vivo y eficaz de todo eso, sí, por mis obras. Y obras tenemos que entender, no quiere decir, que yo tengo que hacer algo económico o tengo que hacer algo que se vea en ese sentido, ¿verdad? Pero tú dices, ahí estoy llevando pan a la gente, orando. Inclusive hay lugares donde no nos permiten meter absolutamente nada físico, pero vamos y solamente decimos, ponemos una silla y ponemos, ¿quieres que ore por ti? No tienen ni idea, la gente va pasando y viene y se sienta en la silla y dice, ay, pues, por favor, ora por mí por esto, reza por mí por esto, pídele a Dios por esto, porque a mí no me oye porque soy pecador, porque esto y lo otro, pero de verdad es impactante la necesidad de Dios que tiene la gente. Y dice, eso no tiene que ser una obra física grande, sino muéstrame, te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Y luego en el 19 viene otro giro que decimos, a ver, por qué cambia de lo que está diciendo? Otro tema, fíjense, en el 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno?
Es decir, que hay un solo Dios y cuidado con esto, ¿sí? Porque acuérdense lo que dice Dios, el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios y solamente soy yo, soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque nos distraemos precisamente en estas cosas. Y miren, yo sé que tal vez voy a mencionar algo ahorita, pero que también me da tristeza. A mí me encantan, pues sí, ver las tradiciones y todas esas cosas y todo. ¿Por qué? Pues porque es bonito saber las culturas y todo. Pero últimamente, con la cuestión de la película Coco y la cuestión del Día de Muertos y todo eso, yo empecé a ver, dice, es un culto a la muerte. Ahora que estamos yendo al penal y que nos dicen varias de las PPL que tienen, hay un culto muy fuerte allí adentro en el penal, culto a la Santa Muerte. Yo digo, ¿en qué país se adora la muerte? ¿En qué nación se adora la muerte? Es una adoración, y ahora es la Santa Muerte, y ahora fíjense cómo México se está promocionando por toda la cuestión de la tradición de la muerte y de las calaveras y de todo, lo que era, bueno, pues es una tradición, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que queremos, que México se conozca en el mundo entero, porque ya hay en Nueva York y hay en otras partes desfiles ahí de calaveras y de todo eso. Realmente es una cultura de muerte y yo veo alrededor y veo tantas, tenemos cuántos asesinatos diarios. Estaba viendo a Bukele la otra vez, escuchando a Bukele cómo tenían ellos de los primeros lugares en asesinatos y homicidios y cómo poniendo el país en manos de Dios. Ahora hay días y pasan casi un mes sin que haya un solo homicidio, mientras que en México tenemos, según las estadísticas, 89, 90, hasta 100 homicidios diarios, no fallecimientos, homicidios dolosos. Yo digo, ¿por qué tenemos esa cultura de la muerte? ¿Por qué se ha infiltrado esa cultura de la muerte en nuestra nación? Inclusive ya lo tomamos como a la ligera. Y aquí dice, cuidado, porque sí sabemos que hay un solo Dios, haces bien. Y me impacta y les comento todo esto porque dice, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Pues yo creo que los demonios son más sabios que nosotros, porque nosotros lo conocemos y no tenemos temor de Dios, no tenemos respeto a Dios, ¿sí? Los demonios sí lo tienen, porque ellos saben que hay un Dios y tiemblan, ¿sí? Imagínense, ellos creen y tiemblan. ¿Y nosotros cómo tomamos a Dios tan a la ligera? A veces tú me dirás, ay, eres demasiado radical. Es que no hay otra opción, no hay otra opción. En esta cultura tenemos que ser radicales, ver realmente lo que está pasando, ¿sí? Y dice, fíjense, y luego dice en el 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? O sea, el hombre vano, ¿qué es algo vano? Hueco, que es la pura cáscara, ¿sí? Porque ya lo de adentro ya se carcomió. Entonces, eso es vano. Dice, necio, que la fe sin obras es estéril. Y lo digo porque tenemos que ser esas obras. ¿Qué son?
Eso es como nos manifestamos en el día a día, en nuestra vida, con toda la demás gente. Porque déjenme decirles una cosa, lo peor que te puedan decir es, eres cristiana, no sabía que eras cristiana. Pues, ¿qué está reflejando nuestra vida? O no sabía que eras cristiano, ¿sí? ¿Qué está reflejando nuestra vida? ¿Sí? Hablamos precisamente de los frutos. Ahora, este versículo 21, para los que digan, no, es que las obras es lo más importante. No, 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 no. No, es la fe que produce obras, porque la otra fe que no produce obras está muerta ni es fe. Y fíjense, en el 21, aquí está ratificando Santiago lo de la fe. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿sí? Y dice en el 22. Entonces, ¿por qué? Está diciendo, imagínense lo que tuvo que pasar Abraham y que fue ejemplo para todos y que por esa obediencia, dando esa obra que era dar a su hijo, ¿sí? Ahora, ¿cómo le llamamos a Abraham? El padre de la fe. 22, dice Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba, actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y aquí nos da Santiago por qué es importante la fe, manifestarla. Y lo que digo en un principio, ¿sí? Que estamos pasando por un entrenamiento. ¿Por qué Dios tenía que probar a Abraham para que Abraham entendiera quién era Dios y para que Abraham supiera y pasara por esa prueba, porque Dios le iba a ser el padre de la nación que iba a dar al Mesías, ¿sí? Y lo iba a bendecir, pero tenía que fortalecer su fe. Y así dice, fíjense, como resultado de las obras que son de la fe, ¿sí? La fe fue perfeccionada. ¿Cómo está Dios perfeccionando ahorita tu fe? Les voy a comentar algo. Yo dije en una ocasión, no recuerdo el contexto, pero yo me acuerdo muy bien que yo dije, ay Señor, no me des más bienes o dinero del que yo pueda manejar sabiamente. Claro que díganme si no me he arrepentido. Claro que ya me arrepentí, quién sé cuántas veces. Ay, no, Señor, pues digo, me puedo sacar la lotería, tenme confianza con la lotería, digo, no pasa nada, te voy a dar el diezmo. No, bueno, pues, pero esa promesa, eso que yo le pedí a Dios, yo digo, Señor, qué sabio eres, porque hay veces que se me va, ¿verdad? Y he tomado cursos de finanzas y he tomado qué sé qué, pero digo, ay, Señor, aquí sí, de verdad se me fue. Gracias, Señor. Y sí, hay veces que le digo, ay, pues por algo no me das más y más y más, ¿verdad? ¿Y cómo podemos quejarnos? ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? ¿Para qué nos bendice Dios? Para bendecir a otros, así como le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición para otros. Si esto no fluye, gente, si esto no fluye, no va a haber. ¿Para qué quieres esa bendición? Si lo único que va a hacer es atorarse contigo y cuidado cuando las cosas se atoran adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no fluye, no fluyen las bendiciones, entonces ¿para qué las queremos?
si no vamos a ser bendición para otros? Fíjense, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué importante, este pasaje es muy importante para aquellos que dicen, no, las obras, las obras. Remata Santiago con este pasaje donde trae a Abraham y dice, y todo es por la fe. Todo es por la fe, ¿sí? Por la fe fue justificado. Por la fe Dios le dio todo lo que le dio. Pasó por pruebas muy tremendas. ¿Fue perfecto? No. Acuérdense cuando dijo mentiras y dijo que Saraí o Sara, su esposa, ¿verdad? Pues que era su hermana. Era pariente, sí, de alguna forma, ¿verdad? Pero no era su hermana. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense, no, nadie somos perfectos, pero cuando fue probada su fe, él salió adelante y Dios sabía porque le dio esa convicción y eso es lo que tenemos que pedir, ¿sí? Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero aquí, ¿qué dice? Fíjese, acaba de decir que Abraham fue justificado por la fe. Pero ¿qué les dice? Porque esa fe es muerta, ya lo dijo, ¿sí? Sin embargo, esa fe es probada y perfeccionada por las pruebas, que ya dijimos que vamos a decir prueba, es un entrenamiento para algo más. Y sí, yo convengo, hay pruebas y hay pruebas que Dios manda, como esta de Abraham. Pero nosotros sabemos, hay veces que perdemos un ser querido, no lo entendemos. Hay veces que pasan tragedias tremendas y no lo entendemos. Pero allí es donde nuestra fe en un Dios todopoderoso, en un Dios que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir por ti, ahí es donde la fe que tienes en Dios, ese conocimiento de Dios, esa fe que se para firme en la convicción de que yo sé que Dios me ama, pase lo que pase y que está pendiente de mí, que es un Dios todopoderoso que sigue sentado en su trono, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver, dice, y termina el 26 y precisamente refiriéndose a Abraham, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, aquí que nos está diciendo, ¿sí? No tienes el espíritu aún para las obras que vas a hacer. Esa es la clave de todo, el Espíritu Santo que ahorita te dice, que ahorita te habla, que ahorita te redarguye, que ahorita te anima. Dice, así también la fe sin las obras está muerta, porque estamos hechos, tú y yo, para hacer manifestación de Dios aquí en la tierra. Y la única manifestación que mucha gente va a ver y que los puede atraer al Señor, eres tú y soy yo. Así que mostremos quiénes somos, mostremos ese Dios amoroso, poderoso, maravilloso, que tiene tanta misericordia de ti y de mí, y mostremos también misericordia para los demás, porque es la única forma en que mucha gente va a verlo, a través de esa misericordia, esa fe que tenemos para mostrar las obras de misericordia que Él nos pide. Vamos a orar. Gracias, Señor. Yo sé que en esta mañana tú has hablado al corazón de todos y de todas, Señor. Gracias, Señor, porque no queremos ser como zombies muertos, que nada más vamos pasando de una tradición a otra. Abre nuestros ojos, Señor, que seamos
radicales en lo que creemos, que seamos radicales en lo que mostramos al mundo, porque eso es lo que necesita cada una de las personas que tú nos permites interactuar cada día con ellas. No tenemos ni idea de quiénes son las personas que nos están viendo y nos están juzgando, Señor, pero que siempre, cada paso que demos, cada pensamiento, cada palabra, te manifieste, sea para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.